Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 10 de abril del año 2023, jubilosos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sintámonos Cristo resucitado en nuestro corazón y que se note que la resurrección llega a todo el mundo, así como Jesús le decía a las mujeres, a María la de Cleofás y a María Magdalena. Según dice la tradición cristiana, también se había conseguido ya con María Santísima, su madre. Pero en la Sagrada Escritura se habla de estas otras dos Marías. Vayan y dígale a todos sus hermanos en Galilea, el centro de encuentro de su vida pública, 3 años, donde hacía todo lo que hizo y daban testimonio, quienes eran exorcizados, quienes eran sanados y quienes eran reivindicados a la vida comunitaria. En lo íntimo primero, el corazón, los más cercanos al corazón, el discípulo amado, allá en la cruz con María Santísima. Empieza la iglesia a conformarse ya con la Madre Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. El discípulo amado, tú, tu ser amado, tu servidor, amigo y hermano. Por favor, me incluyen ahí. Pues incluyen a su servidor, amigo y hermano. A mí no, a Cristo, porque es Cristo quien vive en mí. No buscamos seguidores, sino seguir a Cristo. Y allí es donde Él va haciendo la difusión en Galilea, para que de ahí se extienda a todo el mundo. Mire, el Espíritu Santo nos tiene congregados hoy, en la octava de Pascua, octava musical y octava de los 8 días de un ciclo que termina cuando empieza el otro, y este empieza cuando termina el otro. Eso es un continuo. Ayer fue el primer día de la semana, domingo, y ahí sigue. Cuenta hasta el otro domingo, 8, pero es uno para empezar el otro, y ahí va empatando. 50 días, preparación del Pentecostés. Pero no para que te acostes, sino para que te levantes y empecemos a preparar el Espíritu para la llegada del Espíritu Santo. Meditación, oración y ayuno. Seguimos. Vida sacramental, bautismo, comunión y confesión. Seguimos. Y la vida en caridad, dignidad y sacrificio. Misericordia. Ofrecer la vida, esta vida material, esta vida natural, esta vida corruptible, el sacrificio por amor a Dios, pensando en la vida eterna, situado en la vida eterna, proyectados allá en vida eterna. Seres amados, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta su fundación, de todos, seres amados, de la fundación Ama Ya y siempre. Que sea el Espíritu Santo, como siempre nos ha acompañado, el que nos siga acompañando con la meditación de la palabra de Dios. Hoy que entramos con los testimonios que da Pedro con los hechos de los apóstoles, que empiezan todas estas narrativas, además del testimonio que ya se empezaba en gracia de Dios ayer a compartir con las Marías, que avisaban a Pedro y al discípulo amado, y ellos ya habrían de avisar a otros seres amados. Y pues allí encontrarse también con otra versión distinta a la resurrección, que era que se habían robado el cadáver, los discípulos, para decir que Jesús había resucitado, los fariseos, algunos judíos, bien jodidos, sobornando a algunos romanos que vieron todos los hechos, tanto como aquel romano que punzó con una lanza y vio por la fe, cuando la puso en el costado de Cristo para ver si estaba muerto. Estos que lo vieron ya vivos, hermanos suyos culturalmente, socialmente y quizá de raza,
de familia, romanos, hermanos nuestros, por Dios, por gracia, pero dijeron otra cosa completa, y eso tiene la ruptura en la iglesia cristiana, aún al interior y con otras iglesias y con otras creencias. Por eso tenemos que estar unidos fuertes en vivir con gozo la vida eterna. En el Salmo 16, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Sea entonces en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, entre los versículos 14, 22 y 33. El discurso de Pedro. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen, pues, israelitas, lo que voy a decir, como ustedes saben muy bien. Dios demostró que ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías,
David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 116 nos unimos en alabanza. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen, los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios, jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel, me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. En el poema de David, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio, según San Mateo, entre los versículos 8 y 15, en que Jesús se aparece a las mujeres.
Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y les saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán. Los soldados son sobornados. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos, y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, entre tanto nuestra Santa Iglesia Católica conmemora esta semana la octava pascual. Se vislumbra la octava musical en las notas, en las melodías y en los aromas. Que si bien hay en el sepulcro, en torno a los hechos, ya movida la piedra, no habitaba Dios en Jesús en el sepulcro, en la tumba, en la necrópolis, espacio sagrado para los judíos, el culto a los muertos, por la higiene, por el cuidado, por la limpieza que habrían de tener para entrar en contacto los sacerdotes en el templo, con los rituales para rendir honor a Dios. Y en las sinagogas para hablar de ese estatus superior sobre los demás del pueblo, siendo los elegidos de Israel, pero siempre esa jerarquía por encima. El Shema, las filactelias. Escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Sentir, pensar y actuar completamente desencadenados ahí. Jesús lo decía al pueblo, a su comunidad, a los seguidores: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y vea la señal, lecturas distintas de la comunidad cristiana: apóstoles, discípulos y seguidores de Cristo, las Marías, Magdalena y María la Cleofás, y enseguida ya va y le dice a los discípulos, y empiezan Pedro y Juan, que llegaban, según se meditaban la palabra de Dios ayer, más rápido el Juan, porque claro, más cercano al corazón, el más íntimo, llega el lenguaje del amor directo, vía libre con Jesús, amistad, maravilloso, amistad con Dios, y en gracia del Espíritu Santo, amistad con la Sagrada Familia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y asimismo el discípulo amado, la amistad con María, la Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Y tú, tu ser amado, que es el discípulo amado. Ese triángulo, tengámoslo muy presente, porque es la vinculación cristianamente, alma y cuerpo con la vida eterna, hacia donde vamos, bendito sea mi Dios, porque otros ya escogen muerte eterna. Da pues los hechos.
testigos de lo mismo, de las mismas situaciones ahí, en el sepulcro vacío, las tumbas allá de los muertos, en la necrópolis, y el mundo de las tinieblas en la noche. ¿Quién está orando ahí? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Que no deja este mundo natural, que es corruptible, que es donde habita el demonio, el enemigo, el adversario, el patán, véalo ahí. Empezó a meterse al corazón de estos reyes romanos, a enturbiarlos, pero ya se había metido en el corazón de los fariseos, algunos hermanos judíos. No se puede generalizar. Y ahí se empieza a permear la estructura religiosa y la estructura del poder político romano, respectivamente judío y Roma, Judea y Roma. Y es dinero de por medio, que lo han ido constituyendo el Dios del mundo. Entonces ahí está el poder económico, el poder político y el poder social, mancomunándose ahí lo religioso y lo político, para hacer daño, en vez de seguir como es la tradición. Lo dicen Hechos de los Apóstoles Pedro, maravillosa narrativa. ¿Cómo se conforma la iglesia cristiana? ¿Qué tenemos que hacer para creer? Hablándole a los judíos. Otros judíos, que sí se fueron cristianos, judeocristianismo, judaizantes, que en vez de creer lo que habían dicho estos que se vendieron, como se vendió aquel traidor siendo discípulo, bendito sea mi Dios, de Cristo, estos se vendieron también por actuar en las tinieblas, en la noche, en la oscuridad, negando al que actúa en la luz, a la luz pública y para dar luz a todo el mundo. Jesús, sol de justicia, que venció las tinieblas, venció la muerte y venció la corrupción natural, porque no se descompone. No lo busquen en el sepulcro ni en la tierra, porque ahí no está. Al tercer día resucitaba. Lo decía ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles Pedro, de la sucesión de David, un reino que no tendrá fin. Escapa a lo que se pretendía de un rey en la creencia del pueblo de Israel, de tener muchos años, de tener mucha descendencia, de tener muchas riquezas, que esa era la que consideraban la provisión de Yahvé. Yahvé que no es así, porque es soltar todo eso, desapegarse de los años vividos. Pues, ¿para qué le sirve si uno no los va a llevar? De las personas con quien ha compartido, sí, se comparte en gracia de Dios la vida del Cristo resucitado, pero también se van quedando. Y de las cosas y tenencias, eso sí que acaba rápido, es una ilusión. Entonces, ¿a qué nos apegamos? Porque, como les decía Pedro, siguen llevando los muertos, pero no solo físico, a la necrópolis y enterrarlos y hacer el ritual, no, lo siguen llevando en la mente. Nos quedamos apegados al pasado llorando por los muertos, victimizándonos. Ay, si hubiera, ay, 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 ay. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá para siempre, vivirá eternamente. Jesús, ¿y acaso incumple sus promesas? Vea la promesa de salvación cumplida. Es la más reciente porque todas las otras las cumplió. Pero espere para Pentecostés, que ya esa preparación ya con el Espíritu Santo, que es el bautismo. Por eso, seres amados, hay que ir al bautismo, recibir la fuerza del Espíritu Santo en el agua, el fuego del Espíritu Santo
santificador, el fuego que construye caminos de vida eterna, para que Jesús haga la transformación hacia la vida eterna en cada ser siendo, y el Padre Creador podamos ser con Él co-creadores de vida eterna, en esta creación maravillosa, compartiendo todo. Es que esto no es de nosotros, no es de ninguno, es de todos y de ninguno. Porque mientras esté aquí es para el bien vivir y las bienaventuranzas. Una distribución progresiva en el hogar, en la comunidad y con toda la humanidad, asumiendo la misión personal según el carisma. Es esta con María Santísima que administra todos los carismas, dones, gracias y talentos del Espíritu Santo. La misión, descubre, camina, eso es la vida eterna. Y eso es en el interior del corazón, con júbilo, con gozo, con alegría, con una mirada amplia, lejos, que no la alcance uno, un horizonte que es allá, pero arrojarse confiadamente en los brazos del Padre Creador, que Él da la providencia para llevarle a si somos criaturas de Él, creados por Él, somos hechura de sus manos. Él es el que hace su obra, ¿acaso hay que decirle cómo hacerlo? Ni qué debe ser, ni cuándo, no, Él sabe. Ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente toda la familia sagrada. Entonces no tiene que decirle cómo hacer las cosas, simplemente confiar, Abba, en el papá. Eso es. Fe, confianza y esperanza en ellos, ¿listo? ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Pues el que ya conoce el camino, que vino del reino de los cielos para conectarnos y llevarnos de regreso. Él es nuestro guía, camino, verdad y vida. Y entonces, ¿qué pérdida hay ahí? Ninguna. ¿Y cómo hacer eso? El Espíritu Santo. Pidamos la gracia. Ahí lo dice Pedro a los discípulos. Meditación, oración y ayuno. Permanente. Siempre, siempre, siempre. Vida sacramental. Ahí está la comunidad, pero a comulgar a Cristo. Y el bautismo, ya lo había dicho. Y la confesión de los pecados y lo que decía Jesús cuando sanaba. Vete y en adelante no peques más. Sana el alma, para que se sane la mente de todos esos pensamientos negativos, llenos de miedo, paralizantes, ¿no? Fuera eso, Jesucristo sanador ya se encargó en la cruz con ello, liberando los pecados, las culpas, las faltas, chao. Y chao demonios externos, y chao demonios internos. Y chao ese juego del patán adentro y afuera, no, es Cristo adentro y afuera. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, conectándonos. Pero seres amados, mucha claridad en eso. Es Cristo el que hace la transformación, no nosotros. Cada uno no. No es nosotros el juez de nadie, para juzgar a nadie, no, no, no. Ni tenemos por qué meternos en la vida de los demás. Dios Padre está haciendo su obra, escribiendo su historia con Jesús en cada uno y glorificándose en el Espíritu Santo en cada uno. Eso es una relación íntima. Y ahí el único que puede mediar es en persona Cristo y el hermano consagrado, el sacerdote. Porque caminó con Cristo y mire, fueron los primeros testigos. Mártires. Los mataron por ser fieles a la verdad, a Cristo, en espíritu y en verdad. Y siguen habiendo mártires, hermanos, que son secuestrados, que son desaparecidos. Hay millones de cristianos en este momento en el mundo por quienes oramos, que los sacan de los confesionarios, los sacan del templo, así como a Zacarías lo mataron entre el templo y el altar, y así a muchos, por seguir fieles a Cristo, por no negar la fe. Le echan la culpa de todos los males del mundo, de todas las pérdidas del mundo, de todos los daños a las personas del mundo, a la iglesia cristiana,
por ser fieles a la fe, no, al contrario, el patán es el que está sembrando la cizaña, el que está sembrando las mentiras, haciendo ver verdad lo que es mentiras y falseando la verdad, pero no están falseando la resurrección de Cristo. Y es que creerle a la vida, creerle a la creación, creerle a la cocreación con Dios es caminar para adelante, vida eterna, eterno presente. Futuro, no se preocupe por eso, es que esa es la obra de Dios y no tiene por qué preocupar la obra de Dios, es la de Él, según su voluntad, según su plan y según cómo Él lo tenga definido. Que nuestro plan no encaja y es que tiene que encajar. ¿Cómo va a estar Dios en el plan de la criatura, hombre? Miles y mujer, pues, en general, miles de millones de criaturas para tener cada uno un Dios a su gusto, al gusto del cliente. No es así. Eso es lo que nos está queriendo vender esta sociedad corrupta, que ya está corrupta ética, moral, proféticamente. Está corrupta emocional, mental y espiritualmente. Está corrupta material, inmaterial y judicialmente. ¿No ve cómo todos esos procesos civiles, administrativos, penales, todos son bajo corrupción, recibiendo sobornos, conestando para delinquir, falsos positivos para increpar a nuestros hermanos consagrados, a nuestros hermanos cristianos, a nuestros hermanos laicos comprometidos, por simplemente, y seguimos orando a Dios que nos dé la fortaleza, la sabiduría y la paciencia para uno saber administrarse, administrar ese carisma, sus gracias, dones y talentos y pedir más y más y más, meditando más en la palabra de Dios, profundizando más en la evangelización, llegando más a todos en redes, todos abrazados, todos mancomunados. Ahí vuelve a fortalecerse la iglesia. Más de 2023 años se ha fortalecido, pero así nos están contando los inicios. Maravilloso, porque ahí están los principios. Queremos hacer comunidad en torno a un plan. ¿Qué hacemos con el plan de Dios? ¿Dónde está? Allá en Cristo, en la iglesia cristiana. Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar toda esa riqueza, todos testimonios, todas esas narrativas, todas esas experiencias de vida. Eso es lo más importante en la oración, la experiencia de vida propia, mística. Cada quien experimentando a Dios en su corazón y ahí va tejiendo, vamos compartiendo y vamos haciendo redes de confianza. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.